Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás del Río, soy docente de la Cátedra de Farmacología Básica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, para dar inicio al módulo de Farmacología Cardiovascular en este seminario virtual que corresponde al modelo fisiopatológico de la cardiopatía isquémica estable. Cuando un paciente está expuesto a factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, las dislipemias, la obesidad, el sedentarismo, se va generando una alteración del endotelio de estos vasos, en particular de las arterias coronarias, que termina por generar un acúmulo, un depósito de lípidos de grasa en el espacio subendotelial de manera progresiva, en principio como una estría grasa, una placa fibrosa, hasta ese momento sin ningún tipo de síntomas para el paciente, pero conforme esta placa fibrosa va creciendo y se va organizando, termina por generar la verdadera placa aterosclerótica, que puede obstruir considerablemente la luz de la arteria coronaria y generar un déficit en el flujo sanguíneo. Cuando el paciente está en reposo, este poco flujo que pasa por esta estrechez puede suplir las demandas miocárdicas de oxígeno, pero cuando el paciente hace algún ejercicio y requiere incrementar el flujo coronario, esta se ve imposibilitada por la obstrucción fija que tiene y ahí aparecen los síntomas. Los síntomas de angina. ¿Qué es la angina? Es el característico dolor precordial, retroesternal opresivo que se puede irradiar a la mandíbula o al brazo izquierdo y que aparece con el esfuerzo y que cede con el reposo. Eso es típico de la cardiopatía isquémica estable. Incluso estos pacientes suelen conocer cuál es el esfuerzo que desencadena su crisis anginosa. Esta es la entidad que vamos a utilizar para el análisis de los fármacos. Diferente es la fisiopatología de lo que se denominan síndromes coronarios agudos y que se producen cuando esta placa aterosclerótica, por alguna u otra razón, sufre un accidente, lo que se llama accidente de placa, una ruptura de la placa o una hemorragia intraplaca, por ejemplo, que termina por obstruir completamente o casi completamente la luz del vaso, disminuyendo críticamente el flujo coronario. Y en este caso se produce el infarto agudo de miocardio, la angina inestable o incluso la muerte súbita. Recordemos entonces cuáles eran los determinantes tanto de la demanda miocárdica de oxígeno como del aporte de oxígeno. Los principales determinantes del consumo miocárdico de oxígeno son la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la tensión o estrés parietal, condicionados por la poscarga y la precarga. Y el aporte de oxígeno fundamentalmente está dado por el flujo coronario, ya que recordemos que la extracción de oxígeno por parte del músculo cardíaco es prácticamente máxima. Este flujo coronario a su vez está regulado por un sistema de autorregulación local que permite que ante aumentos de la demanda miocárdica de oxígeno, estas arterias se puedan vasodilatar, aumentando muchas veces su flujo y de esta manera pudiéndole aportar el oxígeno que el músculo está requiriendo. Y a su vez por el gradiente que se produce entre la presión diastólica aórtica y la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, es decir, esa diferencia de presión que se produce durante toda la diástole y a su vez la duración de la diástole. Recordemos que el músculo cardíaco, fundamentalmente el del ventrículo izquierdo, se perfunde durante la diástole. Entonces, recordemos este gráfico donde veíamos la curva en azul de presión intraventricular, tanto en sístole como en diástole, y la presión en rojo aórtica. Vemos que en la diástole toda esta diferencia, esta ventana de flujo coronario, era donde el músculo cardíaco se perfundía.
y que iba a estar condicionada por, bueno, la duración de la diástole, por cuán alta o cuán baja esté la presión de fin de diástole y a su vez cuán alta o cuán baja esté la presión diastólica en la aorta. En condiciones normales ocurre un equilibrio entre la demanda miocárdica de oxígeno y el aporte de oxígeno por parte de las coronarias. Pero en un paciente que tiene cardiopatía isquémica y que tiene una obstrucción fija en la luz de las arterias coronarias y no puede aumentar su flujo, cuando genera algún tipo de esfuerzo, es decir, cuando aumenta su demanda, porque aumentó la frecuencia cardíaca, la contractilidad o las condiciones de carga, estas arterias coronarias no pueden nuevamente suplir estas demandas y en esta situación de desequilibrio se produce la isquemia. Cuando hay isquemia hay síntomas, hay angina. Bueno, es lógico pensar que de alguna manera, para nivelar nuevamente esta balanza, debiéramos aumentar el aporte de oxígeno. Y de hecho, eso lo podemos hacer, pero no de manera farmacológica, lo podemos hacer con otras estrategias terapéuticas, como por ejemplo la colocación de algún stent o la cirugía de bypass coronario. Pero insisto, no desde el punto de vista farmacológico. Lo que sí podemos hacer verdaderamente es disminuir el consumo miocárdico de oxígeno, la demanda de oxígeno, con medicamentos. Y este va a ser nuestro principal objetivo farmacológico, disminuir la demanda miocárdica de oxígeno. Y por eso, cada grupo farmacológico que analizaremos, de alguna u otra manera, va a generar una disminución del consumo miocárdico de oxígeno. Para esto vamos a analizar los que se denominan fármacos antiisquémicos, que son los nitratos, los beta bloqueantes y los bloqueantes del canal de calcio. Analizaremos los fármacos teniendo en cuenta su perfil farmacológico, es decir, su mecanismo de acción, sus efectos farmacológicos, sus posibles utilidades, su perfil de seguridad relacionado con los efectos adversos, con la frecuencia con que aparecen y la gravedad de los mismos, y la conveniencia, es decir, aspectos de la farmacocinética, interacciones y contraindicaciones. Comenzaremos entonces con los nitrovasodilatadores o también llamados nitratos. Los nitratos son profármacos que al metabolizarse liberan óxido nítrico. En este metabolismo están involucradas enzimas como por ejemplo la deshidrogenasa de aldehído subtipo 2, algunos grupos sulfidrilos y quizás algunas otras enzimas hasta el momento desconocidas. Lo cierto es que estos nitratos son dadores de óxido nítrico, el cual en el músculo liso activa la guanilato ciclasa, aumentando los niveles de GMP cíclico, de esta manera activando la proteína quinasa G, y como hemos visto en los primeros prácticos de farmacodinamia, esto termina desencadenando una disminución del calcio intracelular y una desfosforilación de la cadena ligera de miosina con la consecuente relajación del músculo liso, en este caso músculo liso vascular, por lo tanto generando vasodilatación. La vasodilatación de los nitratos es predominantemente del lecho venoso, es decir, son venodilatadores. Prácticamente no tienen ningún efecto sobre el lecho de resistencia, es decir, no disminuyen la resistencia vascular periférica. Sí tienen la capacidad de vasodilatar algunos lechos arteriales en particular y sobre todo cuando se administran por vía endovenosa y altas dosis, pero son predominantemente venodilatadores. El mecanismo por el cual generan una disminución del consumo miocárdico de oxígeno es que al venodilatar disminuyen el retorno venoso, eso disminuye la precarga y por lo tanto se disminuye el volumen intraventricular y la presión intraventricular al fin de la diástole. Por lo tanto se disminuye el estrés parietal. De esta manera
logramos equilibrar nuevamente la balanza por una disminución en el consumo miocárdico de oxígeno. El prototipo de los nitratos es la nitroglicerina y se conocen desde hace muchísimo tiempo. Si bien sus mecanismos por el cual generaban esta vasodilatación no se conocían bien, ya se sabían desde el año 1800 que estos medicamentos, sobre todo los primeros que se utilizaban de manera inhalada, ocasionaban una mejoría de los síntomas anginosos. También conocemos otros nitratos, como es el caso del dinitrato de isosorbide y el mononitrato de isosorbide. En relación a la nitroglicerina tenemos múltiples formas farmacéuticas y también vías de administración. La encontramos en forma de parches transdérmicos, en ampollas para su utilización por vía endovenosa, en comprimidos sublinguales, en spray sublingual, y es un medicamento que se absorbe muy bien por la piel, por lo tanto también contamos con cremas de nitroglicerina, cada una con sus ventajas y desventajas y con sus utilidades. Según la rapidez y la duración con la que querramos tener el efecto de estos nitratos, utilizaremos una vía u otra. Haciendo una comparación de aspectos de la farmacocinética, podemos decir que la nitroglicerina, que se puede administrar por vía endovenosa, va a tener un comienzo de acción muy rápido y se utiliza en general en las urgencias. Por vía sublingual tiene un rápido comienzo de acción también y una duración de aproximadamente unos 30 minutos, mientras que el parche transdérmico nos permite una duración mucho mayor, de 12 a 24 horas. Por lo tanto, podemos pensar que quizás la formulación por vía sublingual nos podría ayudar en una crisis anginosa porque rápidamente tiene el comienzo de su acción, mientras que un parche transdérmico lo podríamos utilizar para prevenir, es decir, para tener una concentración basal durante todo el día de nitratos y de esa manera prevenir los episodios anginosos. El dinitrato de isosorbide habitualmente se administra por vía sublingual, porque por vía oral tiene un altísimo primer paso hepático y por lo tanto tiene una baja biodisponibilidad. Por vía sublingual su comienzo de acción también es muy rápido y tiene la particularidad de que su efecto dura más que el de la nitroglicerina. Y por último, el mononitrato de isosorbide, que se administra por vía oral, tiene una muy buena biodisponibilidad cercana al 100%, es decir, no tiene ese primer paso hepático que tiene el dinitrato de isosorbide. De hecho, el mononitrato es un metabolito del dinitrato. Tiene, si bien su inicio de acción no es tan rápido, tiene también una duración de acción mucho más prolongada. En relación al perfil de seguridad, los efectos adversos de los nitratos derivan de su mecanismo de acción y son consecuencia de la vasodilatación que generan. Un efecto adverso muy frecuente es la cefalea, que se ocasiona por una vasodilatación de las arterias meningias. En este caso hay afinidad por ese lecho arterial, pero insisto, son arterias de gran calibre que nada tienen que ver con la resistencia vascular periférica. Los nitratos están contraindicados en aquellos pacientes que hayan consumido algún fármaco inhibidor de la fosfodiesterasa 5, que son medicamentos que se utilizan en el tratamiento de la impotencia sexual, y ejemplos de estos son el sildenafil y el tadalafil. Estos dos grupos de medicamentos, tanto los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como los nitratos, incrementan las concentraciones de GMP cíclico y esto puede ocasionar una excesiva vasodilatación con caída severa de la tensión arterial, lo que puede ser extremadamente contraproducente en estos pacientes.
Analizaremos ahora entonces los fármacos beta bloqueantes. Como ya conocemos, este grupo de medicamentos son antagonistas competitivos de los receptores beta adrenérgicos y por tanto reducen la actividad de la proteína quinasa A y reducen la concentración de AMP cíclico. Estos efectos a nivel cardíaco generan una disminución de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad, una disminución también de la tensión arterial a expensa fundamentalmente de la tensión arterial sistólica y generan un aumento de la duración de la diástole. Son considerados, por tanto, medicamentos antianginosos porque reducen las propiedades cardíacas y con ello reducen la demanda miocárdica de oxígeno y a su vez generan un aumento o una mejora en la perfusión fundamentalmente subendocárdica porque generan un incremento en la diástole. Existen múltiples medicamentos beta bloqueantes que se diferencian por presentar distintas características y efectos. Por ejemplo, se diferencian en función de si presentan o no afinidad relativa por el receptor beta 1 y son considerados entonces beta bloqueantes selectivos o no selectivos. También en relación a si presentan o no actividad simpático-mimética intrínseca, es decir, es esta actividad que pese a que son medicamentos beta bloqueantes, pueden llegar a activar parcialmente el receptor, es decir, comportarse como un agonista parcial y de esta manera activarlo. También en relación a si presentan o no también el bloqueo de los receptores alfa 1, vamos a encontrar grandes diferencias si tenemos en cuenta su liposolubilidad y también en relación a la capacidad que tengan de inducir vasodilatación, no solamente mediada por el bloqueo de los receptores alfa. La diferencia en cuanto a su selectividad por el receptor beta 1 es relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que este grupo de medicamentos no es que no bloquee los demás receptores beta adrenérgicos, sino que tiene una mayor afinidad por los beta 1. Esta selectividad es dosis dependiente. ¿Qué quiere decir? A bajas dosis se ve esta selectividad por el receptor beta 1, pero conforme se incrementan las dosis, esta selectividad se pierde. Como ya conocemos, el receptor beta 1 adrenérgico predomina a nivel cardíaco y es por esto que este grupo de medicamentos se los puede denominar también cardioselectivos. Otra diferencia es en cuanto a si presentan o no actividad simpático-mimética intrínseca, es decir, esa capacidad que tenían de activar parcialmente, es decir, actuar como agonistas parciales de los receptores beta. Sería lógico pensar que en un paciente con cardiopatía isquémica no usaríamos este grupo de medicamentos porque al activar los receptores beta podría incrementar el consumo miocárdico de oxígeno. Y es así, pero hay que tener en cuenta que esta actividad simpático-mimética intrínseca es por un lado también dosis dependiente, es decir, cuando se incrementa la dosis, esta actividad suele desaparecer y esta capacidad de agonismo parcial que tiene suele ser predominantemente de receptores beta 2 vasculares y no tanto de los beta 2 bronquiales y de los beta 1 cardíacos. Es decir, que no tendrían tanto efecto en incrementar la frecuencia cardíaca, sino más bien de actuar con mayor afinidad por otro grupo de receptores beta, como son los vasculares y un poco menos los bronquiales. Y a su vez hay algunos medicamentos beta bloqueantes que también tienen la capacidad de ser alfa 1 bloqueante, es decir, que tienen la capacidad de ser vasodilatadores. Es el caso del carvedilol y del labetalol. Y otros medicamentos, como es el caso del nebivolol, tienen una acción vasodilatadora independiente del bloqueo alfa, sino que generan un cierto grado de vasodilatación porque incrementan las concentraciones de óxido nítrico sintetizado a nivel endotelial. Los efectos adversos de los beta bloqueantes derivan fundamentalmente de su mecanismo de acción, es decir, son de tipo A. Y los más frecuentes y relevantes son los cardiovasculares,
pueden generar hipotensión arterial, bradicardia, frialdad de extremidades, pueden empeorar los síntomas de una arteriopatía periférica y desencadenar el fenómeno de Raynaud. Estos efectos surgen del bloqueo de los receptores beta 2 a nivel del músculo liso vascular, lo que genera un desequilibrio relativo entre la acción alfa 1 vasoconstrictora y la acción beta 2 vasodilatadora. Es decir, de alguna manera estaríamos inhibiendo la respuesta vasodilatadora a nivel del músculo liso vascular. Estos efectos se ven en menos en aquellos beta bloqueantes que tengan la capacidad de bloquear también el receptor alfa 1, como es el caso del carvedilol. Los efectos adversos a nivel del sistema nervioso se dan predominantemente en aquellos beta bloqueantes que sean muy liposolubles y que tengan la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Y van desde insomnio hasta cefaleas, depresión, mareos, pesadillas. En cuanto a los respiratorios, surgen nuevamente del bloqueo de los receptores beta 2 a nivel del músculo liso bronquial y por lo tanto pueden generar un incremento de la broncoconstricción en aquellos pacientes que tengan alguna enfermedad pulmonar como por ejemplo asma o EPOC severo. Es decir, no generan una broncoconstricción propiamente dicha, sino que inhiben el efecto broncodilatador de los receptores beta 2 a nivel del músculo liso bronquial. Los efectos adversos digestivos no son tan frecuentes, pero pueden presentar náuseas, estreñimiento o diarrea, y en el caso específicamente del labetalol pueden aparecer hepatopatías severas, pero que tampoco son tan frecuentes. En relación a la impotencia sexual, los betabloqueantes pueden presentar un leve deterioro de la capacidad sexual, pero recordemos que estos pacientes están gravemente enfermos en cuanto a su vasculatura por la propia enfermedad de base que tienen, y eso predispone a la impotencia sexual. Pero bueno, se ha visto que aquellos betabloqueantes beta 1 selectivos o aquellos con capacidad vasodilatadora como el carvedilol o el nebivolol pueden estos efectos adversos verse en menos. Ocurre lo mismo en el caso de los efectos adversos respiratorios, donde podrían aquellos betabloqueantes beta 1 selectivos generar menor grado de broncoconstricción. Lo cierto es que recordemos que esa selectividad es relativa y a medida que la dosis incrementa, esa selectividad se pierde. Los efectos metabólicos son despreciables, pero pueden generar un aumento del LDL y una disminución del HDL colesterol. Y el síndrome de retirada está en relación a la regulación en más de receptores que tienen estos pacientes que crónicamente vienen recibiendo bloqueantes de ese receptor beta. Es por tanto que si uno retira bruscamente los beta bloqueantes, quedan expuestos y con mayor sensibilidad receptores beta que pueden ser activos a la interacción con las catecolaminas. Y es por esto que la retirada debe ser paulatina. Durante mucho tiempo se ha dicho que los medicamentos beta bloqueantes podían generar hipoglucemia. De hecho, en algún libro suele aparecer. La realidad es que lo que suelen generar es un retardo en la recuperación del organismo ante una hipoglucemia. Veamos este ejemplo de un experimento. Se va midiendo la glucemia en función del tiempo y a este paciente se le administran una dosis de insulina que, como ya todos sabemos, disminuye la glucemia, es decir, comienza con esta glucemia, se le administra insulina, baja y ante un cuadro de hipoglucemia el organismo intenta compensar mediante la
glucógenolisis a nivel hepática, y esto se da por activación del sistema nervioso simpático fundamentalmente. Vemos que el control, que es la línea punteada celeste, bueno, en algún momento hace una hipoglucemia y conforme se activa el sistema nervioso simpático generando glucogenolisis para aumentar la glucemia en determinado tiempo vuelve a valores normales. Pero ¿qué ocurre si a ese paciente nosotros lo estamos tratando con bisoprolol, metoprolol o propanolol? Bueno, se ven diferencias en cuanto al tiempo al llegar a una recuperación total. Y ese tiempo es mucho más prolongado en el propanolol, por ejemplo. Y también para otros beta bloqueantes no selectivos, esta respuesta se ve con una curva similar. Podríamos inferir que los betabloqueantes no selectivos podrían retardar aún más la recuperación que tiene el organismo ante una hipoglucemia. Y quizás los betabloqueantes beta 1 selectivos o cardioselectivos puedan generar una curva un poco más similar a la que tendría el grupo control. Entonces, los betabloqueantes no generan hipoglucemia, pero sí pueden demorar la respuesta que tiene el organismo a través del sistema nervioso simpático para recuperarse de una hipoglucemia. Y a su vez puede disminuir o enmascarar algunos síntomas de hipoglucemia, como son por ejemplo la taquicardia, el temblor, etc. Lo que no pueden enmascarar es la profunda sudoración que siente el paciente con hipoglucemia, debido a que la sudoración surge de la neurotransmisión mediante el neurotransmisor acetilcolina y no adrenalina. Este cuadro marca diferencias cinéticas en cada uno de los fármacos beta bloqueantes. Parece muy engorroso, pero me gustaría detenerme en aquellos extremos, es decir, los betabloqueantes muy hidrosolubles, como es el caso del atenolol, y los muy liposolubles, como es el caso del propanolol. Vamos a ver que en aquellos muy liposolubles, como para la mayoría de los medicamentos, su biodisponibilidad va a ser baja porque van a presentar un alto metabolismo hepático, van a viajar por la sangre unido fundamentalmente en un alto porcentaje a proteínas plasmáticas, su semivida va a ser más bien corta y van a tener una eliminación predominantemente por metabolismo hepático, mientras que aquellos más hidrosolubles tendrán una mejor biodisponibilidad y quizás su semivida plasmática pueda ser más prolongada. En general no van a ir unidos a proteínas plasmáticas mayoritariamente, y su eliminación va a ser a nivel renal fundamentalmente. Analicemos entonces ahora los bloqueantes de los canales de calcio. Este grupo de medicamentos, como su nombre lo dice, bloquean los canales de calcio tipo L. Se unen específicamente a la subunidad alfa 1, que es la más grande y es la formadora del poro, lo bloquean y con esto disminuyen la entrada de calcio desde el exterior celular al intracelular. Esto lo pueden hacer tanto en el músculo liso vascular como a nivel del sistema de conducción y en el músculo cardíaco. Encontramos dos grupos, las dihidropiridinas, como la nifedipina y la amlodipina, y las no dihidropiridinas, como el verapamilo y el diltiazem. Las primeras, es decir, las dihidropiridinas, generan vasodilatación predominantemente arterial, disminuyen la resistencia vascular periférica y por lo tanto disminuyen la poscarga. Mientras que las no dihidropiridinas, si bien tienen un efecto vasodilatador, su efecto actúa predominantemente a nivel cardíaco, disminuyendo la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Una gran diferencia que hay entre estos dos grupos es que para disminuir la frecuencia cardíaca, es decir, para alterar el sistema de conducción, es necesario no solo disminuir la magnitud de la entrada de calcio al intracelular, sino también disminuir la velocidad de recuperación del canal.
Y esto las no dihidropiridinas lo pueden hacer, fundamentalmente verapamilo, mientras que los medicamentos dihidropiridinas como nifedipina y amlodipina solo disminuyen la magnitud de la entrada de calcio al interior de la célula. De esta manera se podrían utilizar en la cardiopatía isquémica, ya que disminuyen el consumo miocárdico de oxígeno porque disminuyen las propiedades cardíacas y cuestiones inherentes a la tensión parietal. Veamos en esta tabla las diferencias entre verapamilo, diltiazem y nifedipina. Recordemos, los primeros dos son no dihidropiridinas y la última sí lo es, en su capacidad de vasodilatación, de disminución de la contractilidad cardíaca y del automatismo del nódulo sinusal y de la conducción a nivel auriculoventricular. Fíjense que la nifedipina no presenta ningún efecto en la conducción del nodo AB y mínimos efectos en el automatismo del nodo sinusal. Prácticamente nada disminuye la contractilidad cardíaca y sí es un excelente vasodilatador. Mientras que, por ejemplo, verapamilo, si bien tiene capacidad de vasodilatación, su acción predomina a nivel de una disminución de la contractilidad cardíaca, del automatismo y de la conducción. Y si nos fijamos en la tabla de abajo que relaciona aspectos de la farmacocinética, vemos que la gran mayoría tiene una disminución de su biodisponibilidad porque tienen un primer paso hepático. La mayoría está unida a proteínas plasmáticas y tienen un gran volumen de distribución, como es el caso de la amlodipina, fundamentalmente. Habitualmente se pueden administrar por vía oral, aunque el verapamilo y el diltiazem también se les utiliza por vía endovenosa. La nifedipina tiene una formulación también que es sublingual, que habitualmente no se utiliza porque genera rápidamente un efecto vasodilatador muy importante que genera como acción refleja una compensación con incremento de la actividad del sistema nervioso simpático, terminando por generar taquicardia y mayor consumo miocárdico de oxígeno. Existen también en las formulaciones vía oral aquellas formas farmacéuticas que tienen una liberación más prolongada. Bueno, y en cuanto a su perfil de seguridad, hay efectos adversos que son compartidos por ambos grupos, tanto por las dihidropiridinas como por los no dihidropiridinas, como es el caso de la hipotensión arterial, y algunos que predominan mayoritariamente en uno que en otro. Por ejemplo, en las dihidropiridinas es frecuente la cefalea, el rubor facial, todos estos efectos adversos originados por la vasodilatación. Pueden generar edema maleolar, también por aumento de la presión hidrostática por vasodilatación. Y en el caso, como decía anteriormente, de la nifedipina, pueden generar taquicardia refleja, fundamentalmente cuando se la administra por vía sublingual, que tiene una rápida absorción y una vasodilatación muy importante y muy rápida. Lógicamente, los efectos adversos para las no dihidropiridinas, como actúan predominantemente a nivel del sistema de conducción y del músculo cardíaco, serán bradicardia, bloqueo auriculoventricular, pueden descompensar una insuficiencia cardíaca, es decir, que el paciente que tenga una insuficiencia cardíaca y que esté hemodinámicamente inestable, bueno, los no dihidropiridínicos no se podrán utilizar porque incrementan aún más la descompensación, y estreñimiento más frecuentemente en el caso del verapamilo. Algunas cuestiones de la conveniencia. Bueno, hay interacciones que son beneficiosas e interacciones que no lo son. No lo son el combinar no dihidropiridinas con beta bloqueantes porque se incrementa el riesgo de deterioro realmente severo de la contractilidad. Son dos fármacos inotrópicos negativos
por lo tanto combinados pueden traer trastornos graves. Y la que sí podría ser una combinación favorable es el de las dihidropiridinas con los beta bloqueantes, porque de esta manera los beta bloqueantes estarían reduciendo la taquicardia refleja que pudieran generar las dihidropiridinas. Bueno, y me gustaría utilizar este seminario para el análisis de otros medicamentos que se pueden utilizar en la cardiopatía isquémica, pero que no se denominan antianginosos, como es el caso de los antiagregantes plaquetarios y de los hipolipemiantes. Los medicamentos antiplaquetarios se utilizan para evitar la formación de trombos en el interior de las arterias. Existen varios grupos, en este seminario detallamos dos de ellos, como son los inhibidores de la ciclooxigenasa, pero específicamente el ácido acetil salicílico, y los inhibidores del receptor P2Y12, que es el receptor de ADP que existe en las plaquetas, y que estos receptores lo que promueven es la degranulación y la posterior agregación plaquetaria para formar el trombo. En cuanto al ácido acetil salicílico, ya lo hemos visto, incluso hemos visto su metabolismo. Es un inhibidor de la ciclooxigenasa que genera una disminución de la producción de prostaglandinas y tromboxanos y por tanto tiene un efecto antiagregante. Mientras que los inhibidores del receptor P2Y12 son inhibidores de este receptor, que es el receptor de ADP, que también promueve la agregación plaquetaria. Y dentro de este grupo encontramos al clopidogrel, al prasugrel y al ticagrelor. Esta tabla compara tres de los inhibidores del receptor de ADP. Su inhibición es reversible en el caso del ticagrelor, mientras que en los otros dos es irreversible, y a su vez el ticagrelor es un fármaco activo por vía oral, mientras que los demás necesitan un metabolismo hepático para tener un metabolito activo, es decir, son profármacos. Todos ellos se administran por vía oral, tienen un inicio del efecto muy corto para prasugrel y ticagrelor, de 30 minutos aproximadamente, mientras que el inicio del efecto para clopidogrel es un poco más prolongado y la duración del efecto depende, al igual que del ácido acetil salicílico, de la vida media de la plaqueta, que es de aproximadamente 7 a 10 días. Y por último, las estatinas, que son un grupo de medicamentos que se utilizan para reducir el colesterol. Su perfil farmacológico es que inhiben competitivamente a la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, que es una enzima clave en la síntesis del colesterol, pero también tienen otros efectos que se han visto en estos pacientes con cardiopatía isquémica que no están muy bien explicados por su mecanismo de acción y que se denominan efectos pleiotrópicos, como es el caso, por ejemplo, de la mejoría en la disfunción endotelial, una actividad antioxidante y de estabilización de la placa de ateroma y una actividad antiinflamatoria. Ya hemos visto en los trabajos prácticos de dinamia aspectos de su seguridad. Los efectos adversos más frecuentes son digestivos, pueden aparecer mialgias y es muy infrecuente trastornos severos como la miopatía o la rabdomiólisis y también pueden incrementar las enzimas hepáticas. Los invito a profundizar aspectos de la conveniencia de las estatinas en los libros de texto. Llegamos de esta manera al final del primer seminario del módulo de cardiovascular. Resta entonces consultar la bibliografía que les hemos recomendado al inicio de la cursada para desarrollar el análisis y el estudio de los grupos farmacológicos utilizados en la cardiopatía isquémica. Les agradezco por su atención y les mando un saludo a todas y todos.